Tira. Me llamo. Sí. Vale. Sí. Pues buenas tardes y bienvenidos a este show que no es precisamente cinematográfico. Bueno, pues me piden que me presente. Yo me llamo José García González, soy madrileño de nacimiento, de educación y de ordenación sacerdotal. Pertenezco a la diócesis de Madrid, pero al ordenarme sacerdote ingresé en el Seminario Nacional de Misiones Extranjeras, igual que hizo nuestro compañero Cirilo, pero mi destino fue distinto del suyo. Él fue a América y yo fui a África. Pasé 2 años en la Unión Sudafricana y luego subí al terreno netamente de misión que se llamaba Rhodesia, que era una colonia inglesa que después de la independencia en el año 1980 pasó a llamarse Zimbabue. Bien, pues allí he trabajado 46 años hasta que resultó que tenía un cáncer muy agresivo y que tenía que salir del país para operarme. Vine a España y aquí estoy en la residencia del IEM, donde años después vino Cirilo. Pues bien, a Cirilo, aunque éramos viejos camaradas del Seminario de Misiones, no nos conocimos actualmente hasta llegar ambos a esta casa. Y así termino mi introducción. Manolo. Tira. Pues me llamo Manuel Dausà Xiberta y vine aquí cuando estaba en Zimbabue, y cuando vine a parar aquí, pues en esta casa estaba y aquí conocí a Cirilo cuando se puso enfermo. Yo no lo conocía antes. ¿Y qué más? ¿Cómo era la vida aquí? Aquí, igual que ahora. Cuenta con él. Bien, todo bien. Tranquilo. Tranquilo, y ha habido ya unos cuantos compañeros que han pasado por aquí que ya no están. ¿Cuántos son ahora aquí en la residencia? Son 4. 4 fijos, sí. ¿Y conversaban mucho? Depende. Yo no converso mucho. ¿Y Cirilo tampoco? Tampoco conversaba. ¿Cómo que no? A ratos. Escribía. Escribía mucho, sí. ¿Qué iba? ¿Se iba a su cuarto y se ponía a escribir o tienen una sala para...? En su cuarto. Y por cierto, yo no he leído sus memorias todavía. ¿Y salían ahí a...? ¿Él? Sí, salían ahí al parque. ¿Aviones? No, sí salían al parque, a la dehesa La Villa. Sí, Cirilo, sí, hombre, se hizo ahí amigo de todas las personas mayores que se... Sí, hombre. Conmigo no salí. No, quiero decir, él, Cirilo. Sí. Vamos a seguir. Bien, yo me llamo José Luis Ruiz. Vine aquí a la residencia en junio de hace 2 años. Entonces estuve con Cirilo pues los últimos 3 meses de su vida. A Cirilo le había conocido antes, porque estuve en el seminario de formador una temporada, y cuando él vino de vacaciones yo le conocía anteriormente, pero así con sus achaques y su enfermedad lo conocí aquí en la residencia. ¿En qué seminario, perdona? ¿En Burgos? Sí, yo estudié la teología en Burgos. La humanidades y filosofía la estudié en mi propia diócesis, en Tarazona, ahí en el Valle del Ebro,
y ahí fui a Burgos para la teología. ¿Y coincidiste con él en teología? Después me destinaron como maestros a Rhodesia y allí he estado algunas veces aquí prestando algunos pequeños servicios, pero la mayor parte de los años los he pasado allí desde el año 1960 que fui allí hasta hace 2 años cuando vine para encargarme de esta casa. Lo que decían hace un momento de Cirilo, yo a Cirilo lo considero un hombre muy comunicativo. Se hizo amigo de todas las gentes estas que había por aquí. Como él iba con su silla de ruedas mecánica, pues era el único de la zona y todo el mundo le conocía por eso. Se paraba a hablar con cualquiera, que eso no es así tan común en una ciudad. En una ciudad la cosa es un poquito más anónima, ¿no? Pues él no, él veía a alguien, veía que estaba sentado tomando el sol, se paraba con él o con ella y allí charlaban un rato. Cuando celebramos su funeral, mucha gente vino ahí, pues contándoles cosas que él compartían con él y era muy comunicativo, sí. Pasa mucha gente por ahí, ¿no? Por la calle. Sí, porque pues toda esta gente, gente mayor se suele ir ahí a pasear y sobre todo cuando viene el buen tiempo. ¿Y normalmente de qué hablaba? ¿Del pasado o del presente? Entre nosotros, pues de las dos cosas, porque él era un hombre muy crítico y le gustaba pues analizar un poquito las cosas que pasaban, tanto allí de América cuando se enteraba, igual que de las cosas de aquí. Él le gustaba hacer así discernimiento y preguntaba y se reía cuando no eras de la misma opinión que él. Pero no, él vivió muy conscientemente hasta el final. De mente estaba muy clara, tenía su mente, sí. Lo que más nos admiró de él fue su actitud ante el sufrimiento. Alguna vez conversábamos y dice, yo no le pido a Dios que me quite los sufrimientos, yo le pido a Dios que me dé fuerza para llevarlos y superarlos. Fue una gran lección para todos nosotros. Eso, la paciencia de él realmente nos dejó un ejemplo admirable. Siempre que podía, no te molestaba. Al final el hombre se encontraba pues muy dependiente de los demás. Me acuerdo que unos días estuve yo fuera y le atendió Manuel. Y cuando vine, dice, bien, has llegado, pero mientras has estado fuera, he tenido a un ángel de la guarda, refiriéndose a él, a Manuel. Dice, me cuidaba, estaba siempre pendiente de lo que necesitaba y todo eso. Pero él ciertamente, en cuanto podía pasar sin pedir ayuda, él se valía. Cuando ya no podía más, cuando decía, oye, échame una mano, que no puedo. Ciertamente un ejemplo admirable de su entereza, de su actitud ante el sufrimiento, su manera de llevarlo, muy cristiana, muy ejemplar, ¿cierto? Procuraba no molestar lo menos posible, pero veíamos pues, que el hombre no podía, entonces le echábamos una mano, tratábamos de adivinar sus necesidades. ¿Y él cómo se sentía? ¿Se sentía útil, inútil, inquieto? Sí, él se sentía así, pues él puso mucho interés al final en escribir sus memorias que dejaba ahí escritas y pues siempre se sentía persona útil hasta el final, ciertamente, no se sentía derrotado, ¿no? Pues él dice, me acuerdo que al final, cuando ya estaba... Él preveía que le iba a llegar pronto el momento de la muerte, pues él, me acuerdo que escribió una carta para leer con los vecinos, que decía, bueno, os pido que recéis por mí, como dice el Papa Francisco, que recéis por mí, a los no creyentes también, cada uno según sus creencias, rezad por mí. Y cuando el Señor me diga que me ha llegado la hora, pues lo aceptaré, me ha llegado la hora. Lo vivido está. O sea, una entereza y una fuerza que realmente era de admirar. Él se sentía útil, nunca se sintió derrotado. Él aceptó su enfermedad con mucha entereza, con mucha fe, ciertamente. Sí. ¿Y tenía algún grupo, alguna gente o simplemente aquí con vosotros en la residencia? No, el grupo así compacto que se reuniera con él, no, porque el pobre estaba limitado.
pero pues se juntaba con toda esta gente de los vecinos, se juntaba. A veces le invitaban a echar un vino allá arriba y él pues iba allí con ellos y echaba un vino y decía, "Ay, el cura este que le gusta el vino. Que se gusta, que le echa un vino con nosotros", pero muy natural y muy bien, muy humano. Ciertamente era un hombre conocido y querido en toda la zona esta. En toda ¿Sabéis si la se comunicaba con otra gente de otros países, del trabajo anterior que tuvo? De eso no sé, porque yo no le conocía ya en la misión. Él estuvo en América y nosotros en África, pero por la manera como hablaba, pues se ve que el hombre sí tuvo una relación muy constante, muy normal con la gente con la que vivió, parece. ¿Hablabais del trabajo que habíais tenido o no? Sí, alguna vez hablamos del trabajo que habíamos tenido, pues como América y África son bastante diferentes, claro. Además a él le tocó todo esto de la teología de la liberación. Ajá. Y pues comentábamos sobre eso. Nuestro estilo pues no era tan así subrayando ese aspecto, pero ciertamente nuestra evangelización en África pues fue unida al progreso de la gente. Manolo, el montón de escuelas, hospitales y esto que ha construido, pues todo iba, la evangelización iba junto con el progreso hacia la gente. Él dedicó toda su vida a eso. García, ¿cómo te relacionabas con Cirilo? Explícate. ¿Cómo te relacionabas con Cirilo? Bueno, bien. Pues mi conocimiento de Cirilo, como anticipé en la introducción, se produjo aquí en esta casa y conectamos muy bien porque debido a mi sordera él se sentaba en la mesa siempre a mi izquierda para que pudiera oír. Y poco a poco pues fui conociendo a este hombre y fui observando en él unas cualidades muy positivas. Era un hombre muy sencillo, una sencillez extraordinaria. Era un hombre muy amante de su pueblo, de sus orígenes rurales. Era un hombre típicamente rural y entusiasmado con las aventuras que vivía de pequeño, que contaba. Y era un chico carismático en el sentido en que conectaba muy bien con la gente. Aquí tenía él un horario muy estricto, salía a horas determinadas en su carricoche, iba por las calles de Madrid y entraba en 2 o 3 tabernas para tomarse su chatito, que era muy típico de él, y conectaba mucho con la gente, de tal manera que la gente le admiraba, le echaba de menos y se pasaba ahí fuera, por ejemplo, frente a nuestra casa, se pasaba largos tiempos charlando con la gente que se atraía. Era un hombre de pobreza extrema, no admitía lujos ni nada. De hecho, tenía un sombrero campesino, de esos de ala ancha, pero las alas parecían que habían sido roídas por un burro, estaban todas. Y yo me daba pena y le decía a Cirilo, ¿qué imagen das del sacerdote? Saben que eres sacerdote y vas como hecho un campesino de la Bureba. Y fui al Corte Inglés, compré un sombrero elegante, de esos bonitos, de paja por supuesto, claro, que me costó 15 euros y se lo entregué. Pues lo llevó 4 o 5 días, no le caía bien. Entonces, yo le podría definir como Jesús definió a Natanael cuando le dijeron al futuro discípulo, y dijo Jesús, he ahí un hombre bueno, en el cual no hay engaño. Ese era Cirilo, un hombre bueno, sin doblez, sin engaño. Ahora bien, mi interacción con él era un tanto conflictiva. La razón era que yo, en primer lugar, por ser madrileño, y él por ser campesino, teníamos ya una mentalidad por educación, por tradición distinta. Luego, él había estado en Sudamérica, viviendo hasta las heces la teología de la liberación.
Y yo había estado en África, donde no había nada de eso. Entonces, ideológicamente teníamos confrontaciones, pero siempre en plan amistoso y casi en plan jocoso. Él me llamaba epítetos, capitalista, de los esclavistas que oprimían al pueblo. Me llamaba cosas así, pero en plan de buen humor. Y yo le llamaba torpe, analfabeto. Pero las relaciones eran muy amistosas, sobre todo por la bondad que él tenía, que no podía, era un hombre que no podía tener enemigos. Y sufrió mucho por causa de los pulmones. Estaba pagando el precio de haber sido un fumador empedernido y tenía muy malos ratos donde se pasaba 15 horas con el aire artificial que da la máquina esa de los pulmones y se fatigaba, en fin, que sufrió un calvario que fue de auténtica purificación para llevarle directamente al cielo cuando el Señor se lo llevó, por hombre bueno, por hombre sufrido, por hombre muy amante de los pobres y de la justicia. La justicia social de los pobres le traía a mal parar, porque veía las incongruencias de estos países capitalistas, donde un señor amontona millones simplemente por dar patadas a un trozo de cuero. En el fútbol, un tal Ronaldo está cobrando ahora 15 millones de euros que podría solucionar la vida de miles de familias. Y un tal... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te ha ido? Has cortado. Bueno, pues bien. Y siguiendo así, un tal Ramos, que falló un penalti, por cierto, el otro día, cobra 10 millones. ¿Cómo se puede poner tanto dinero? Y eso a él le traía a mal parar. Y realmente tenía razón. Pues eso es lo que puedo decir de nuestro Cirilo, que estará en el cielo viendo la gloria que Dios reparte a los que han sido pobres y humildes de corazón. ¿Quieres hacerme alguna pregunta? No tengo mucho más espacio para grabar. Si alguien quiere añadir algo final, dile. ¿Qué? Que si quieres añadir alguna cosita final. ¿Alguna cosa final? ¿Quieres añadir para cerrar? Pues no se me ocurre. Creo que en este momento así tendría anécdotas que contar porque hemos pasado varios años juntos, pero no me viene a la memoria ninguno. Simplemente recuerdo de que fue un hombre bueno y de que dejó esa aurora de bondad aquí en la casa y que estará gozando de ella en el reino de los cielos. Le gustaba mucho Que salir Dios le fuera, bendiga. ¿no? Sí. Le gustaba, sí, salía así. Salía rápidamente a la calle Sí, en cuanto podía. sí, en cuanto hacía un tiempo así, bueno, pues él le iba a disfrutar, le gustaba Con la contactar gente, con la ¿no? gente. Sí. Qué bueno, Sí. qué bien. Bueno, pues sí, ya voy a cortar.